En este video voy a presentar cómo podemos derivar la curva de demanda utilizando las curvas de indiferencia. Vamos a suponer que el precio 1 es el precio de X1, el precio 2 es el precio de X2 y tenemos el presupuesto que va a estar representado con la letra L. En la gráfica superior vamos a graficar las cantidades de X1 y las cantidades de X2 y la combinación de ambas cantidades, que son los dos productos que el consumidor desea comprar. La línea blanca es la línea de presupuesto L, donde en esa línea el consumidor va a cumplir con el supuesto de gastar todo el presupuesto comprando esos dos productos. Es decir, que los puntos que están sobre la línea, el consumidor va a estar gastando todo el presupuesto en esas distintas combinaciones. Ahora vamos a suponer que el precio de X1 va a aumentar, es decir, que vamos a decir que se reduce el precio. Vamos a hacer que se reduzca el precio, donde el precio de X2, P2 y el presupuesto se van a mantener constantes. Es decir, vamos ahora a graficar esa línea de presupuesto cuando ocurre el cambio en el precio de X1, es decir, el precio de X1 se reduce. Al reducirse X1, el intercepto o la cantidad máxima de X1 que podemos comprar a ese precio se va a mover hacia la derecha. Solamente el intercepto de X1. El intercepto de X2 no se va a desplazar porque el precio de X2 no lo hemos cambiado. Es decir, vamos a trazar la línea de presupuesto nueva. Esa línea de presupuesto nueva, donde está representado en esa línea de presupuesto nueva en la reducción en el precio de X1. Y eso lo podemos ver porque la cantidad máxima que podemos comprar de X1 va a aumentar. Entonces, ahora, para continuar con la derivación de la curva de demanda, vamos a dibujar las curvas de indiferencia y buscar ese punto donde el consumidor va a maximizar el nivel de satisfacción y va a cumplir con el supuesto de que gasta todo el presupuesto. Vamos a hacerlo para la primera línea, la línea de color blanca. Vamos a incluirle la curva de indiferencia. No está muy bonito, pero está representado. Vamos a representarlo con la letra 1. Y en la segunda línea vamos a graficar la segunda curva de indiferencia. No me quedó tan bien, vamos a borrarla. Entonces, donde se intersecan las curvas U1 y U2 con sus respectivas líneas de presupuesto, estos son las cantidades U2. Esas son las cantidades o las combinaciones de X1 y X2 respectivamente para cada una de las líneas de presupuesto, donde el consumidor va a maximizar el nivel de satisfacción y va a gastar todo su presupuesto. Entonces, ya sabemos que tenemos la línea de presupuesto de color blanca. El presupuesto no va a cambiar cuando esa línea nueva
de presupuesto de color amarillo, no cambia el presupuesto, lo que cambia es el precio de X1. Ya sabemos que por relación el precio 1 es mayor que el precio 1 de la línea amarilla. Vamos a llamarle P1 primo. Donde nosotros no tenemos que saber en este momento la cantidad, sino que tenemos que saber la relación que el precio de la curva de presupuesto de color blanca es mayor que el precio de la línea de presupuesto de color amarilla, en este caso P1 primo. También vamos a graficar las cantidades de X1 o la combinación, ¿verdad? Tenemos X1, esta es la combinación X1 y X2, vamos a llamarle X2, esta vamos a llamarle X1, X1 primo, X2 primo. Este cambio en esta cantidad de entre X1 y X1 primo, vamos a escribirlo mejor, X1 primo. Como ustedes pueden ver, la cantidad demandada está aumentando al haber una reducción en el precio. Entonces, ahora ya sabemos que P1 es mayor que P1 primo. Vamos a cambiar de color. Primo. En la gráfica inferior de la parte inferior, el panel B, vamos a graficar ahora las cantidades de X1 en el eje de X y el precio en el eje de Y. Recordemos que en la curva de demanda es la curva que presenta la relación entre la cantidad demandada y el precio. Por eso es que estamos graficando en el panel inferior X1 y precio. Ya sabemos que para el precio 1, para el precio 1, tenemos que la cantidad de X1 donde se maximiza el nivel de satisfacción es X1, es decir, y vamos a conectar esos dos puntos, ¿verdad? Donde se encuentran P1 y X1, ese va a ser el primer punto para esta curva de demanda. En el caso de el precio 1 primo de color amarillo, vamos a trazar una línea y vamos a conectar con la cantidad donde el consumidor maximiza el nivel de satisfacción para esa curva de indiferencia 2. No le marqué 2, pero la que está de color amarillo. En este caso sería X1 primo y vamos a conectar esa cantidad con el precio que le corresponde, que sería P1 primo. Vamos a aquí borrar, a mejorar un poquito. Es decir, ya tenemos esta relación entre estos dos puntos de esos precios. Ahora, cuando conectemos esta línea, vamos a conectar estos dos puntos con una línea, y esa línea que conecta esos dos puntos, eso es lo que nosotros le llamamos la curva de demanda. Es decir, que hemos derivado la curva de demanda de las curvas de indiferencia de esas cantidades máximas o cantidades donde maximizamos el nivel de satisfacción y gastamos todo el presupuesto, donde ya conocíamos, ¿verdad? Con ese presupuesto ya conocíamos las relaciones entre los precios, en este caso el precio de X1 antes y después de la reducción, y podemos graficar, ¿verdad?, con esa relación la curva de demanda. Es decir, que esta curva de demanda
no es otra cosa que la relación entre el precio y la cantidad demandada, en este caso de X1, donde el consumidor va a estar maximizando el nivel de satisfacción y quiere comprar esas cantidades porque está maximizando obviamente el nivel de satisfacción y lo puede pagar porque está dentro de su presupuesto. Esta es la manera de derivar la curva de demanda utilizando las curvas de indiferencia.